Bien, hoy vamos a tener un tema relacionado con regresar a los pies de Cristo. Siempre, cada día, cada momento de nuestra vida, cada circunstancia hermosa, en cada cosa que tengamos que darle gracias a Dios, regresemos a los pies del Señor. Quiero primero que nada decirles que la Biblia es un libro muy importante que nosotros lo leamos. La Biblia dice que es eficaz, la Biblia dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, espíritu, alma y cuerpo, penetra para traer una transformación a través de este libro que dice que es vivo y eficaz. Y a través de la lectura de este libro, nosotros podemos ir cambiando, porque no es un libro común, es la palabra de Dios. Y aquí viene todo. Si queremos saber sobre la historia de la iglesia, cómo comenzó hasta nuestros días, qué fue lo que pasó cuando empezó la primera reunión, la segunda, el primer siglo, en la época de los romanos, cómo se fue desarrollando, cómo llegó hasta Roma, todo viene aquí, cuando menos en el desarrollo de la historia en el primer siglo. Y está dividido en dos partes: Antiguo Testamento, que es más que nada la historia del pueblo de Israel, cómo se formó en Egipto, cómo estuvo creciendo como esclavo en esa etapa. Nos habla de los patriarcas, nos habla de Abraham, Moisés, Isaac. Nos habla de el libro de Jueces, donde había un juez que dirigía a toda la población judía. Nos habla de las 12 tribus de Israel, y cada una de ellas tenía una cierta cantidad de personas, cómo se fue desarrollando hasta que llegamos al momento que ellos mismos le piden a Dios que quieren un rey. Dios les concede un rey. Viene la etapa de los reyes, primera y segunda de Reyes, donde nos habla de los reyes que hubo en ese tiempo de los hebreos, de los judíos, y nos muestra cómo hubo un tiempo después de Salomón que en la época de Roboam y Jeroboam el reino se divide en dos. Una parte se denomina Israel y la otra parte se denomina Judá. Y llegamos hasta la época donde Jesús nace y ya es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla básicamente del nacimiento de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos habla de cómo Cristo anduvo en esta tierra, Jesús, sanando enfermos, liberando gente, transformando vidas. Y después nos habla de cómo es que la iglesia se fundó, cómo empieza a crecer. Y después nos habla de los libros que se escriben para que la iglesia sepa qué es lo que viene, y los discípulos, como por ejemplo Timoteo, etcétera, hasta llegar al libro de Apocalipsis, que ya nos está hablando de los últimos tiempos. Ahora, desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia nos habla de un tema, para poder decir, híjole, pues va a estar difícil, pero nos habla de un tema solamente. Y el tema es, en el Antiguo Testamento, nos habla de Jesús. Nos habla de que ahí va a venir Jesús, el rey David, el rey de reyes,
Y es como un grito que se escucha por todos lados, diciendo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. En todos los libros vas a encontrar que Jesús es el que viene. Luego tenemos el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, que nos da un mensaje. Y el mensaje es, está aquí, y lo señala él. Está aquí está Jesús, aquí está, es una realidad, aquí está. Y luego nos dice de lo que es el Apocalipsis, nos vuelve a decir, vendrá de nuevo, vendrá de nuevo, vendrá de nuevo. Y nos habla de quién es el que vendrá de nuevo, Jesús. El tema central de toda la Biblia es Jesús. Y basándonos en esto, teniendo en cuenta el tema del día de hoy, que es regresar a Jesús, vayamos pues a leer la lectura del día de hoy y partamos de ahí. Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Si lo ponen en la pantalla para que todos lo puedan seguir, los que no traen libro o iPad, porque ahora lo pueden tener electrónicamente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, te da la ubicación. Y al entrar en una aldea, siempre iba a las aldeas a orar por los enfermos, a dar algún mensaje que fuera de impacto para poder fortalecer a la gente de ese pueblo. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados, fueron liberados de su enfermedad. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo que envolviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y él dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es el aspecto histórico, así como dice, así sucedió. Pero podemos nosotros entender varias cosas. Hombres leprosos. Los hombres leprosos siempre estaban a las afueras de la ciudad. Eran personas rechazadas porque la lepra se pegaba. Era una enfermedad contagiosa. La lepra era una enfermedad que azotaba en aquel entonces a todas las regiones como el cáncer el día de hoy. Y ellos vivían en cuevas alejados de la gente y a veces la gente llegaba pan o llevaba cosas. Y entonces estos 10 leprosos estaban por ahí caminando a la entrada de la ciudad y por ahí pasó Jesús. Ellos habían escuchado de Jesús porque todos, en todos los pueblos y en todas las regiones habían escuchado de Jesús. Habían escuchado de que él oraba y sanaba a la gente. Y debemos de entender que al ver a Jesús, ellos tuvieron esperanza. Este nos puede sanar. Este nos puede liberar de esta enfermedad. Y entonces le dicen, ten misericordia de nosotros. Libéranos, ten misericordia de nosotros.
Ellos esperaban que Jesús orase por ellos, que los llamase, que los tocase o algo se imaginaban. Y entonces, simple y sencillamente les dice: id, muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les dice que se muestren a los sacerdotes? Porque en aquel entonces el que vigilaba y cuidaba que la gente enferma pudiera incorporarse nuevamente a las actividades dentro de la población, tenía que encontrarse con el sacerdote. El sacerdote tenía instrucción de ver, pues no era médico, pero podía ver, este ya sanó, o esto es una enfermedad que no tiene contagio. Un tipo de, podríamos decirlo así, un tipo de enfermero, enfermería. Y entonces él les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes para que los cheque, los revise. Y ellos van y hacen lo que Jesús les dijo. Y vemos que los checa, y el resultado fue que los 10 sanaron. ¿Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes? Sanaron totalmente. Sanaron. Y bueno, el resto de la historia es que ellos, yo creo, con el cambio de vida, corrieron y se fueron hacia sus casas con su familia para poder decirles: estoy sano, estoy limpio, estoy libre. Y no tuvieron el tiempo, la delicadeza para regresar con Jesús y darle las gracias. Y entonces Jesús dice: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo nadie sino este solo que diera la gloria a Dios. Y entonces le vuelve a decir, le dice: levántate, vete, tu fe, escuchen esto, no le dice tu fe te ha sanado, le dice tu fe te ha salvado de sus pecados, de su condición, de algo que él, vamos, porque si a ti te dieran a escoger entre la enfermedad y la salvación, pues muchos no escogerían la salvación porque no saben lo que significa. Pero la salvación significa vida eterna. La salvación significa estar con Cristo todos los días de tu vida. Y la salvación significa una nueva vida en Cristo. ¿Podrás darle un aplauso al Señor por eso? Ahora, en el aspecto práctico, la lepra siempre se relaciona con el pecado. Una persona leprosa es una persona que trae pecado por todos lados y no se puede separar del pecado, y el pecado lo va contaminando y contaminando y contaminando y contaminando. Se convierte en una persona mala, una persona de mal carácter, una persona que tiene una relación con su familia que se va deteriorando, como en el caso de un matrimonio que se llevan bien y en el momento de su boda están felices y dicen: al fin estamos casados, al fin estamos realmente agradecidos contigo, yo te amo, tú me amas, yo voy a servirte, tú me vas a servir. Pero el pecado entra de muchas maneras, y una de las maneras como puede entrar es a través del resentimiento, del enojo, de la amargura, del pensar que toda la gente te puede causar algún mal. Y cuando no sabemos tratar con eso, eso hace que nuestra propia vida cambie, al grado que las personas te pueden decir: ¿cómo has cambiado? Tú no eras así. Te has convertido en una persona diferente. Yo vi que eras sociable, eras alegre, con entusiasmo, pero algo pasó, algo está pasando contigo. Y los leprosos de la Biblia vivían fuera de la ciudad. Lo que hace el pecado en el ser humano te aleja primero de Dios
y te aleja de la gente que amas. Al grado que es como si vivieras en un estado de soledad y en un estado de mejor yo solo que mal acompañado. Mejor yo solo porque la gente me quiere hacer daño. Y la verdad de las cosas es que no es así. Llega un momento donde las personas tocan fondo, como en el caso de estos leprosos que ya no podían hacer nada más que esperar su muerte. En el caso práctico, llega un momento donde estamos en crisis por la relación que hemos perdido en nuestras relaciones amorosas, familiares, aún con los hijos. Estamos en crisis porque no supimos y no sabemos cómo quitar ese carácter, ese temperamento y aún cómo salir avante para poder tener el capital que necesitamos para poder vivir. Y cuando tocamos fondo, es cuando nosotros podemos gritar y decir, así como ellos lo hicieron, y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, porque Jesús iba pasando por ahí. Quiero decirte algo. En los momentos difíciles de nuestra vida, Jesús va pasando por ahí. Porque Jesús siempre ha deseado estar cerca de ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, no importa la maldad y no importa lo que haya sido tu pasado, Él quiere pasar por ahí. Así es de que Jesús pasa por ahí cuando tocamos fondo, porque Él quiere transformar nuestra vida. Yo era una persona que creía en Dios, confiaba en Él y tuve toda una vida que me llevó a ayudar a la gente, a participar dentro de la iglesia. Pero hubo un momento donde me separé. Y cuando yo tenía un negocio y el negocio estaba a punto de cerrar porque estaba en quiebra, me sentí el hombre más desesperado. Voy a perder todo lo que tengo, todo lo que he luchado, todo lo que soy, y no sé cómo hacerle porque no hay quien me pueda ayudar económicamente. Me puse en la cocina del restaurante cuando todos se habían ido, me hinqué a llorar y grité: Señor, ayúdame, transfórmame, ayúdame a sacar este negocio adelante. Ese fue mi grito de desesperación. Y el Señor me dio la respuesta para que las siguientes semanas el negocio se comenzara a recuperar y a recuperar y a recuperar y a recuperar, hasta llegar a un negocio donde a la 1 de la tarde todos los días tenía ya las mesas llenas y había gente esperando en la calle, y ya hasta puse una banquita porque me daba pena que estuvieran esperando y que se me fueran. Yo le daba gracias a Dios por eso. Y fue un negocio muy próspero. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Jesús les dice: a mí, caminen y vayan y preséntense a los sacerdotes. A ti y a mí el Señor nos dice: recíbeme en tu corazón. Cambia tu manera de vivir. Tienes que dar un paso de fe. Ellos pudieron haber dicho: no oró por nosotros, nos rechazó como todas las demás personas, no se quiere acercar a nosotros porque somos leprosos y no lo vayamos a contagiar. No, yo creo que eso no. Y se pudieron haber regresado a las cuevas. Sin embargo, todos creyeron en Jesús y todos fueron a presentarse para ver que el milagro realmente hubiese pasado. En tu vida y en mi vida hemos recibido una gran cantidad de milagros y tenemos que detenernos para darle siempre la gloria a Él. Hace algunos años yo tuve a una chica que batallaba mucho con la depresión y la opresión.
y varias ocasiones quiso quitarse la vida. Y cada vez que yo le decía, mira, Cristo te ama, ella decía, no, a mí nadie me puede amar, mírame cómo estoy, soy fea, soy gorda. Ella misma se había puesto un vestido negro, traía los cabellos sin peinarse, siempre con la cabeza agachada. Y me era difícil hacerle entender que Dios la amaba tanto que le había hecho milagros. Cuando yo le dije que Dios le había hecho milagros, ella se reía y dijo, no, a mí no. Y entonces comenzamos a platicar de cosas que Dios había hecho en su vida. Dijo, sí, eso sí lo hizo el Señor y fue un milagro. ¿Te acuerdas cuando estabas enferma que fuimos a orar y sanaste? Sí, sí me acuerdo. Y entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a llevar una libreta y en esa libreta vas a poner todas las buenas cosas que te han sucedido, milagros sobrenaturales, milagros extraordinarios. Y en esa libreta los vas a anotar. Y cada vez que venga ese pensamiento de no valgo, no sirvo, no tengo, no puedo, entonces la vas a sacar y la vas a leer. Porque se deprimía muchísimo. En una ocasión unas compañeras, ella era estudiante de la universidad, estaba por graduarse. Una de sus compañeras me habla por teléfono y me dice, Daniel, no quiere ir a su examen. Había sinodales y una serie de cosas. Y le dije, mira, ve con fulanita, vayan a su habitación, báñenla, métanla a la fuerza, sáquenla del baño y se la traen para que presente su examen. Apenas si nos da tiempo. Y lo hicieron, y la otra estaba fúrica, porque la obligaron. Hasta que llegó a la universidad, yo ya la estaba esperando. Y me dijo, Daniel, estas vinieron y me están obligando y me bañaron. Y yo le dije, ay, mira, a ver, platícame, ¿qué te hicieron? Y ya estaban los sinodales adentro de un salón. Yo iba caminando con ella y la puerta estaba abierta. Que le empujo. Y se para ahí y todos los maestros, ¿usted es fulana de tal? Sí, yo soy. A ver, vamos a empezar el examen. Y éramos un grupo como de 5 personas que la queríamos mucho. Y me acuerdo que nos pusimos en el salón de junto. Y ahí en el salón de junto, algunos de los que veníamos, íbamos a pedirle a Dios por ella, pero había un hoyito que daba al salón de junto. Y ese hoyito daba exactamente a su cara, a su rostro, a cómo ella estaba, toda despeinada y con el cabello mojado. Y me dijo una, mira, aquí se ve. Le digo, bueno, pues tú ve cómo, si la ves preocupada, oramos más fuerte. Si la ves que ahí la lleva, pues también oramos más fuerte. Y le empezamos a pedir al Señor y le pedimos y le pedimos y le clamamos. Hasta que finalmente la chica que estaba en el hoyito dijo, ya terminó el examen. Salimos de ahí. Y los profesores dijeron, ¿quiénes vienen contigo? Pues ellos. Éramos un grupito de 5, nos dejó entrar y ella toda espantada y le dicen por unanimidad, tienes 9.5 en el examen. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso al Rey de Reyes? Ella creía que iba a reprobar, ella no se creía capaz. Ese examen ya lo había repetido 2 veces. Estaba en una universidad muy famosa, la universidad en Puebla que se llama Las Américas. Y ahí volvió a reconocer que fue un milagro de parte de Dios. Saben, el Señor nos da tantos milagros sencillos como complicados y a veces se nos olvida. ¿Me va siguiendo? Aquí el Señor les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. El sacerdote tuvo que revisar que realmente la lepra había desaparecido.
La mayoría de las veces cuando viene un milagro no creemos, nos sorprende y hasta decimos, ay, qué casualidad. No hay casualidades para Dios, solo milagros. Solo milagros. Solo milagros. El Señor puede cuidar de ti en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. En una ocasión estaba yo en un restaurante comiendo con 2 personas. Yo no traía recursos y dije, bueno, ellos pagan. No van a decir que no me van a pagar. Y entonces al final le dije, ¿qué creen? Que no traigo dinero. Y el otro dice, ¿qué crees? Que yo tampoco. Y el tercero dice, yo les iba a pedir prestado. Y ahí estábamos los 3. Y ninguno traía dinero. Y dijimos, bueno, pues uno de nosotros va a tener que ir a conseguir dinero. Y los demás lo esperamos aquí. Ya se nos había hecho tarde. Una plática muy agradable. Y le digo al mesero, ¿me da la cuenta, por favor? Y se acerca y me dice, ¿qué cree? Las 2 personas que estaban en la puerta lo conocen y pagaron por usted. Y dije, ay, Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Cuando tú amas al Señor y crees en lo sobrenatural y crees que Dios te puede dar en abundancia, Dios es fiel. Y aun cuando no lo creemos, a veces el Señor nos da cosas que ni nos imaginamos. Por eso hay que ir y checar el milagro para siempre darle la gloria a Dios. ¿Sí o no? Siempre. Siempre darle la gloria a Dios. Me acuerdo que en una de las catástrofes que hubo en México, una lluvia tremenda donde Tulancingo se inundó y se rompieron las tuberías y vino el río en la zona de donde está el Hotel La Joya para adentro. Fuimos a ayudar a la gente y mucha gente llevaba ropa usada para repartirla. Lo impresionante es que en los fraccionamientos de gente de dinero fue donde vino la catástrofe más fuerte. Nos prestaron una camioneta y en esa camioneta, en un lugar que teníamos, tenía unas estufas, conseguimos ollas grandes y estábamos haciendo comida principalmente caliente, porque hacía mucho frío. Estaba lloviendo, lloviznando, la gente, pues su casa inundada, estaban afuera. Había una cosa muy fea y muy fuerte. Y entonces nosotros llegábamos con las camionetas y las ollas grandes. Era muy curioso que cuando nosotros llegábamos, la llenaban las ollas de sopa caliente y platos desechables, botellas de agua, porque la gente tenía todas las manos llenas de lodo de tratar de sacar sus cosas. Llegábamos y, ay, la expresión de toda la gente cuando le servíamos en el plato era impresionante. Está caliente. Porque tenían, yo no sé cuántas horas sin comer, inclusive algunos yo creo que hasta más de un día. Y lo primero que sentían era el calor del plato. Y entonces pues ya le dábamos. Y sucedieron 2 cosas. La sopa la teníamos que transportar desde un extremo de la ciudad a otro extremo. Y la sopa, con el frío que hacía, no se enfriaba. Denle un aplauso al Rey de Reyes. No se enfriaba. Caliente, calientita. Y bueno, con botellas de agua les limpiábamos sus manos, les dábamos su plato, y a uno, y a otro, y a otro. Y la otra cosa, es que yo me asomaba siempre a ver la olla, porque decía, pues, ¿cómo es que no se acaba? Si ya llevamos toda esta gente y no se acaba. Porque eran filas de personas que se acercaban cuando veían que había sopa caliente. La mayoría de la gente regalaba atún o regalaba pues alguna
verdura en lata o regalaba ropa, pero nadie les daba comida caliente, fresca, ahí, listo para comer. Y yo me asomaba y veía esa olla, y esa olla seguía y seguía y seguía. Y ahí demostré que el milagro que el Señor hizo de los peces y los panes se repite cuando tú tienes la fe de creer en el Señor Todopoderoso. Me acuerdo que estaba yo recorriendo todas las casas y había una puerta abierta y me metí y entré. ¿Hay alguien? Buenas tardes, buenas noches. Ya eran como las 7, ya estaba oscureciendo. Había lodo hasta como por aquí. Tenías que meterte subiendo así. Lodo que olía muy feo porque era de aguas negras. Yo entré a una habitación, no había nadie, a la otra, pero entré a una habitación donde estaba una señora con su bebé en la parte de arriba del montículo, llorando. Y el bebé llorando. Señora, ¿cómo está? Dice, mi casa, deprimida hasta más no poder. Y, señora, no se preocupe, y temblando de frío porque no había hecho nada para poder salir de esa condición. Llamé a una de las señoras que iba conmigo, ven, por favor, ayúdame, abrázala, tráetela. Le dimos cobija, le dimos alimento. Le dije, señora, no se preocupe por su casa. Nosotros vamos a sacar todo lo que tiene, el lodo y todo eso, y le vamos a lavar las paredes con cloro, y su casa va a quedar como nueva. Pero usted piense que Dios va a venir y a traer grandes bendiciones para usted. Al día siguiente, un ejército de muchachos de aquí que se ofrecieron como voluntarios fueron, y yo no sé si a ustedes les tocó, con cloro, y comprábamos cubetas grandes de cloro, limpiar, sacar, dejar aquello limpiecito. Esa señora, y por eso lo platico, que yo creo que en ese momento, si hubiera tenido la posibilidad, se mataba. Su rostro al día siguiente era un rostro agradecida, feliz, llorando de agradecimiento, abrazando a todos los que estaban ahí. Porque sabe una cosa, eso es precisamente lo que hace Dios en nuestras vidas. Cuando nuestra casa está llena de calamidad, llena de resentimiento, de suciedad, Él viene, limpia, quita, transforma para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No importa la condición en la que te encuentres en tu hogar, Jesús está pasando por ahí. Y está pasando para que tú fuertemente le digas, Jesús, Hijo de David, o como dice la Escritura exactamente aquí, que dice, ten misericordia de nosotros. Y el Señor inmediatamente te va a decir, pon atención, porque tú vas a ver milagros. Tú tienes que creer en que va a haber milagros. Tienes que creer que lo que se está destruyendo se va a edificar, porque Dios quiere que tú seas edificado en su presencia. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, estos hombres estaban tan felices que yo quiero imaginar que fueron a avisarle a sus familiares que ya se les había quitado la lepra. Pero hubo uno. Y dice que es samaritano porque no era judío de los hebreos, era un hombre que tenía creencias judaicas, pero lo rechazaban porque no creían que fuera judío. Le llaman extranjero, una persona que no estaba tan comprometida con las cosas de Dios. Este hombre llega con Jesús
y hace algo extraordinario. No le importó que Jesús estuviera rodeado de gente. Dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Tenemos que entender una cosa. Jesús iba a estar un tiempo corto físicamente. Y él vino y se postró y le dio gracias a la manera que él consideraba que era lo más que podía hacer. Al postrarse, el resultado de eso es que Jesucristo le dice: tu fe te ha llevado a que seas perdonado de tus pecados. El mensaje de hoy es: el Jesús y la Biblia y el Dios que tanto te ha dado para que tú regreses y te postres a los pies de Él y lleves. O sea, yo te hago la pregunta: ¿qué debo hacer yo para agradecerle al Señor? ¿Cómo puedo agradecerle que mi familia se restauró? ¿Cómo puedo agradecerle que mi casa se limpió? ¿Cómo puedo agradecerle? ¿Cómo puedo agradecerle? Pues aquí te da la solución. Es llegar a tener una relación con Cristo Jesús a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Yo creo que cuando hay una persona agradecida, busca la manera de agradecerle a aquel que le ha ayudado. Una comida, una barbacoa, o un te visito para darte las gracias por lo que hiciste por mí. O te traje este regalito, mira, no sé cómo agradecerte, pero te traje esto. Bueno, Dios nos dice la forma como a Él le gusta que nosotros le agradezcamos. La primera es adoración a Él. Dale un aplauso al Rey de Reyes. La primera actitud del ser humano en una forma común es: voy a ser bueno, voy a ser mejor, voy a dejar de tomar, voy a dejar de gritar. No. La manera como a Dios le gusta que nosotros le agradezcamos es cantándole a Él. Eso lo dice la Biblia. Lo que el carácter, que la persona, eso no te preocupes. Porque no se trata de que tú hagas un esfuerzo para quitar el alcoholismo. Se trata de que tú permitas que lo segundo sea parte de tu vida y sea tener una relación con aquel que te ha dado la vida a través de las Sagradas Escrituras. Porque Él mismo va a hacer las cosas. Él mismo va a cambiar tu carácter, tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de pensar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? ¿Cómo? Dices tú, pero ¿cómo? Si yo he tratado de hacer, yo he tratado de tener recursos, yo he tratado. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando tenemos fe y creemos en Él y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Me va siguiendo? Cuando leemos la Biblia en la mañana, al día siguiente leemos la Biblia, al día siguiente leemos la Biblia, al día siguiente leemos la Biblia, al día siguiente leemos la Biblia. A través de la repetición y a través de que entendamos que esta es la palabra viva y eficaz, esa palabra penetra en nuestro corazón. Déjame te pongo un ejemplo. Se cuenta la historia de un hombre que está preso y era tremendo, una persona tremenda. Había golpeado a otro preso y lo meten a los separos. Un cuartito donde el piso era de tierra, varios días, oscuro, solo había una rendijita. Se
pone a jugar con la tierra con su mano y siente como un papel y poco a poco lo va sacando de la tierra y resulta que era una parte de la Biblia, una Biblia que cortaron, una hoja, y ahí con la poca luz que tiene se pone a leerla y al día siguiente lee la otra parte y al día siguiente lee esta parte y al día siguiente lee esta otra parte y al día siguiente lee esta otra parte. Después de varios días lo sacan de la prisión, llega y le dice a toda la gente con la que se cruza: yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes. Y la gente le dice: tú estás loco. Y él comenzó a demostrar que él había cambiado su vida. Al grado que las personas dijeron: pero ¿cómo fue? ¿Te metiste al cuartito y ahí te encontraste con Dios? ¿Te encontraste con Cristo adentro de ese cuarto? Y él dijo: sí. Y entonces todos pensaban que era físicamente. Y él dijo: a través de esta hoja, Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes? Segundo y final ejemplo. Estaba yo en Putla, Oaxaca, en un pueblo. Y estaba yo dando un curso para que los que estaban ahí pudieran enseñar a los niños principios. Y había un señor que había bajado de la sierra, un campesino, que se acercaba conmigo y se ponía muy cerquita con una Biblia chiquita en su dialecto y la comenzaba a leer, y yo le decía: ajá, este cree que yo leo su dialecto. Le digo: está bien, siéntese. Y al rato se volvía a parar y volvía a decir: sí, siéntese. Y al rato otra vez: sí, hombre, a ver, que alguien que me ayude aquí. Le digo: ¿usted conoce al Señor? Me dice: sí lo conozco. Pues aquí está creyendo que yo leo. Me dice: no, es que usted no entiende. Déjeme le platico la historia. Él vivía en las montañas y ahí tiene su parcela. Y en una ocasión estaba cortando con su machete y se le resbala y se corta la pierna. Una parte, no totalmente la pierna. Empezó a desangrarse y él sabía que no iba a llegar a ningún lado porque estaba muy lejos del pueblo más cercano. Se pone ahí un trapo para que la sangre no, pues tratar de pararla, pero no puede lograrlo. Y entonces dice: si tú existes, ven y ayúdame. Y Jesús pasó por ahí. ¿Cómo pasó? Venía una persona con una Biblia de su dialecto y le dice: mire, yo no lo puedo sanar. Yo no puedo hacer nada más que orar y pedirle a Dios que lo sane. Y le voy a dejar esta Biblia para que usted la lea. Ora por él y se va. Y no pasó ni unas 2 horas cuando la sangre se secó y solamente le quedó la cicatriz. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Y me dice, digo: esa es la Biblia que trae. Me dice: efectivamente, pero él no sabía leer. Entonces abrí el libro y veía las letras. Y él sabía que ese libro se lo habían dejado de parte de Dios. Estaba agradecido con Dios. Él decía: ¿cómo puedo darle las gracias a Dios porque me iba a morir y me sanó la pierna? Y abría la Biblia y no podía leerla. Y entonces dijo: yo quiero que me ayudes a leer este libro, porque aquí debes de estar todo lo concerniente a Dios. Y cerraba el libro y lo volvía a abrir. Y dice que se puso así nada más a ver las letras y cerraba el libro y lo volvía a abrir. Hasta que de pronto
comenzó, y eso me lo platicó él, no estoy exagerando, comenzó a entender lo que leía. Entonces él llegó y sabía que había un señor que estaba dando un curso, y lo que él quería es decirme a mí: Dios me hizo un milagro, y se ponía junto a mí a leerme. Yo no lo entendía, la otra persona nos tradujo. Es maravilloso lo que Dios hace. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Jesús pasó por ahí. Jesús pasa por donde tú estás. Cuando tú dices, ¿cómo puedo agradecerle? Hay dos maneras: a través de la adoración y a través del entendimiento de quién es Jesús, cómo es Jesús y lo que Jesús quiere. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Si tú no has hecho una oración donde le puedas decir: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo quiero decirte hoy que lo único que tienes que hacer es decir: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero tener una nueva naturaleza, y tener una nueva naturaleza en Cristo, nacer de nuevo. Y el Señor se va a encargar de nosotros. Por otro lado, si a ti se te ha olvidado ser agradecido con el Señor, y pudiera ser que ya te convertiste en alguien que va y ya no regresa para darle gracias a Dios, la reflexión del día de hoy es: regresa, pídele, más bien dale las gracias a aquel que te ha llenado de favores. Saca la lista de todos los milagros que Dios te ha dado, no se te olviden, y ven cada domingo para decir: aquí vengo, Señor, para darte las gracias a ti. Así es de que si tú quieres hacer una oración donde tú puedas decir: yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador, repite conmigo en voz alta: Señor, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, porque yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó para darme vida nueva en Cristo Jesús.